Recuerden que el costo en el segundo modelo de clientes externos, en el de HW, estaba en pesos por cliente, pero puede que a la empresa le interese conocer los pesos por unidad de tiempo, cuánta plata está perdiendo mi empresa diario, mensual o semanal por tener a la gente esperando. Hay veces que es más útil conocer los pesos por unidad de tiempo y este modelo me lo da por cliente. Yo digo, ¿y cómo hago para saber los pesos por unidad de tiempo si conozco los pesos por cliente? Pues muy sencillo, usted multiplica los pesos por cliente por los pesos por unidad de tiempo, por los clientes por unidad de tiempo, ¿cierto? Pesos por clientes por tiempo me da pesos por tiempo, porque el cliente se cancela. Entonces necesito multiplicar por los clientes por unidad de tiempo. Y los clientes por unidad de tiempo, acuérdense que era lo que habíamos llamado lambda. Entonces no es sino multiplicar la esperanza o el promedio del HDW que habíamos calculado como la integral que aparece ahí mismo en la diapositiva por lambda y obtenemos la plata por unidad de tiempo que está dejando de ganar mi empresa o que está perdiendo mi empresa por tener unidades o personas esperando en una fila o esperando o siendo atendidas. Miren que las máquinas están dejando de producir, sea que estén haciendo fila o sea que las estén reparando. Miren aquí una observación. Pusimos ese lambda como si fuera constante. Ese lambda, acuérdense que habíamos dicho que puede llegar a ser función de W. La cantidad de gente que llega a un almacén depende de cómo estén los tiempos de espera. Cuando la gente ve que los tiempos de espera están muy altos, hay unos que no entran. Entonces el lambda tiende a bajar cuando el tiempo de espera es muy alto. Si ese fuera el caso, el lambda habría que meterlo también a la integral como función de W y ya me quedaría el producto de tres funciones, lambda de W por H de W por F de W diferencial de W. Todavía más complicada de calcular, pero estrictamente matemáticamente sería así si el lambda fuera función de W. Recuerden que de todas formas, si la función es muy compleja de realizar la integral, si la integral es muy compleja de realizar, existe la alternativa de realizarla por métodos numéricos. La empresa hizo los estudios del caso y determinó que el tiempo que transcurre hasta que una máquina en operación se descompone sigue una variable exponencial con una media de 20 días. O sea que una máquina que sale del taller buena se demora en promedio 20 días para volverse a dañar. Por supuesto que el tiempo es exponencial, hay unos que demoran 30 días, otros que demoran 3 días, pero el promedio es 20 días y la variable aleatoria es exponencial. Acuérdense que ese valor, ese 20 días, es el 1 sobre lambda y que lo habíamos llamado el MTBF, que en los manuales de las máquinas se conoce como el MTBF, el Mean Time Between Failures, tiempo promedio entre fallas, que no es más que el 1 sobre lambda. Lo mismo pasa con el otro parámetro, el tiempo que se necesita para reparar una máquina. También se hizo un muestreo y se determinó que era exponencial con una media de 2 días. Acuérdense que eso lo habíamos denominado el MTTR, que habíamos dicho que en los manuales de las máquinas lo llaman el MTTR, Mean Time to Repair, o tiempo promedio para reparar la máquina. Miren que es 2 días. Una máquina se demora exponencial, pero el promedio es 2 días. Hay unas que se demoran más. Cuando el daño es muy grave, seguramente se demoran más de 2 días. Cuando el daño es muy leve, se demoran menos de 2 días. Ese tiempo, esa variable aleatoria de ese tiempo es exponencial y el promedio es 2 días. Dice que actualmente la compañía cuenta con un mecánico para la reparación de las máquinas, pero está considerando la contratación de otro más. Miren que esto ya lo habíamos mencionado.
es lo que se llama un problema de políticas. Yo quiero resolver dos problemas independientes y ver cuál de las dos soluciones es la menos costosa y escoger esa. La primera política es si se utilizara un mecánico. La segunda política es si se utilizaran dos mecánicos. Resuelvo los dos problemas de forma independiente y escojo el que tenga el costo menor. La empresa, por supuesto, conoce el salario de los mecánicos. Los mecánicos son internos de la empresa. El salario de un mecánico es 280 pesos por día, el de cada mecánico. Lo mismo que las ganancias estimadas cuando una máquina que debiera estar produciendo no produce. En este caso son 400 pesos por día. Como las máquinas son internas de la empresa, es muy fácil obtener ese dato. Digamos que a manera de ejemplo, una máquina produce 40 artículos por día y cada artículo da 10 pesos. Pues eso me lleva a que la empresa, por tener una máquina parada, no es que esté perdiendo, sino que está dejando de ganar 400 pesos por día. Eso es lo que se conoce como un costo de oportunidad. Y la pregunta que nos estamos haciendo es la de las dos políticas. Si se debe seguir trabajando con un mecánico o si es más rentable, si produce costos menores, contratar un mecánico adicional y trabajar con dos mecánicos. Recuerden que este problema es similar al del hospital que habíamos visto, con la diferencia de que tiene una fuente de entrada finita. La población es finita, la población no es infinita, sino que son 10 máquinas. Recuerden que fuera de eso tiene una diferencia adicional que vamos a ver enseguida cómo se maneja, y es el hecho de que hay máquinas de repuesto. Hay dos máquinas de repuesto porque la empresa, para satisfacer la demanda, le es suficiente trabajar 8 máquinas. Acuérdense que me habían dicho que el MTBF, que es el 1 sobre lambda, era 20 días, entonces el lambda es un veinteavo de veces por día. La velocidad a la cual cada máquina va al taller es un veinteavo de veces al día. Si una máquina se demora 20 días es porque en promedio va un veinteavo de veces al día. Cada máquina, acuérdense que en los problemas de población finita, el lambda se da por cada unidad, por cada máquina. Lo mismo con el MUO, me habían dicho que ese es el MTTR, el tiempo medio de reparación. Me habían dicho que era 2 días. Reparar una máquina se demora en promedio 2 días. Eso quiere decir que el mecánico, en este caso hay uno, o cada mecánico, si hubiera dos, tiene una velocidad de reparación de media máquina por día. Decir que una máquina se demora 2 días quiere decir que la velocidad de reparación es mejor que media máquina por día, es decir, media vez por día se hace la reparación de cada máquina. Miren el gráfico para tener en cuenta las máquinas de repuesto. Cuando hay 0 máquinas malas, como no trabaja sino 8 y cada una se daña a una tasa lambda, propiedad 3 de la exponencial, las 8 se dañan a una tasa 8 lambda. Cuando hay una máquina mala, todavía sigue habiendo 8 buenas, se dañan a la misma tasa 8 lambda. Cuando hay dos máquinas malas, todavía siguen estando las 8 buenas a una tasa 8 lambda. Cuando ya hay 3 máquinas malas, ya ahí sí hay que parar una de las máquinas que debiera estar produciendo, ya no hay sino 7 trabajando y la tasa es 7 lambda, y así me voy hasta el final. Cuando hay 9 máquinas malas, no hay sino una buena que se daña a una tasa lambda. La parte de abajo, que es la de los mu, como no hay sino un mecánico, pues la tasa de reparación es mu, que es la tasa de reparación del único mecánico. Cuando hay 2, 3, 4, 6 máquinas malas, pues el mecánico está reparando uno y las otras 5 están esperando. Miren que en la parte de arriba está expresado matemáticamente lo que está en el gráfico, el 8 lambda, 8 lambda, 8 lambda, 7 lambda, es 8 lambda para n hasta 2,
y 10 menos n por lambda para n de 3 hasta 10, y por supuesto para n mayor que 10 es 0. En esta diapositiva aparece la segunda política, o sea, si se tuvieran dos mecánicos. Miren que la parte de los lambda, tanto en las ecuaciones como en el gráfico, es la misma que con un mecánico. En cambio, la parte de reparación ya sí es distinta. Miren que cuando hay una máquina mala, en ese caso un mecánico está perdiendo el tiempo, el único que trabaja repara a una tasa mu. Cuando hay dos máquinas malas, cada mecánico tiene su máquina y repara una tasa mu, el conjunto de los dos repara una tasa 2 mu. Cuando hay tres máquinas malas, ya cada uno de los dos mecánicos repara a una tasa mu, dos de las máquinas, y la otra está haciendo fila, y así se va hasta 10. Y eso es lo mismo que está expresado en la parte de los mu, en las ecuaciones, que entre otras cosas era el mismo que para la población infinita, solo que en la población infinita decíamos n mu para n igual 1, 2, y s mu para n desde 3 hasta infinito. Aquí es s mu para n desde 3 hasta 10. Ya tengo entonces planteados los dos sistemas de ecuación. Aquí está planteado entonces el sistema de ecuaciones para un mecánico, no es sino reemplazar los valores de los lambda y de mu en las ecuaciones. Recuerden que una de las 11 ecuaciones de los 11 estados es redundante, es mejor botar una de las que no sean de los extremos, porque los extremos son los más fáciles, y utilizar la ecuación que nos salva siempre, que es que la sumatoria de los p sub n variando n desde 0 hasta 10 es igual a 1. Resuelvo esas ecuaciones, 11 ecuaciones con 11 incógnitas. Lo mismo hago para s igual 2. Planteo las 11 ecuaciones en 11 incógnitas, voto una de la 1 hasta la 9, una de las redundantes, cojo la que siempre me salva, sumatoria de los p sub n igual 1, y resuelvo también ese sistema de 11 ecuaciones en 11 incógnitas, 11 ecuaciones en 11 variables. Aquí está la solución de los dos sistemas de ecuaciones, con un mecánico y con dos mecánicos. Los p sub n, la probabilidad de que haya cualquier número de máquinas malas desde 0 hasta 10. Miren, por ejemplo, que con un mecánico la probabilidad de que todas las máquinas estén buenas, o sea, 0 malas, es el 27%. En cambio, cuando hay dos mecánicos, esa probabilidad ya se sube al 43%. Lo mismo pasa con una máquina mala. Cuando hay un mecánico, esa probabilidad es 21,7%. Cuando hay dos mecánicos, se sube a 34,6%. En cambio, de dos en adelante, que ya son las situaciones que empiezan a ser no deseables, porque ya empieza a haber muchas máquinas malas, esas empiezan a tener probabilidades más altas con un mecánico. Ahí están entonces todas las probabilidades. Miren, por ejemplo, curiosamente, la de que las 10 máquinas estén malas, que eso por supuesto es demasiado difícil, demasiado poco probable. Con un mecánico, la probabilidad de que las 10 máquinas estén malas es 7 por 10 a la menos 5. En cambio, con dos mecánicos, esa probabilidad apenas es 2 por 10 a la menos 7. Entonces ahí están las soluciones a los dos sistemas de ecuaciones de las dos políticas, con un mecánico y con dos mecánicos. Recuerden que lo que queremos saber es cuál de las dos políticas utilizar. Si trabajar con un mecánico como venía haciendo la empresa, o si contratar uno adicional. Acuérdense que habíamos dicho que hay que calcular los promedios. El promedio del costo del servicio y el promedio del costo de la espera, y ambos son fáciles de calcular porque todos son datos internos de la empresa. Recuerden que este caso es el GDN, o sea, el de clientes internos, porque las máquinas son clientes internos, ¿cierto? O sea, el GDN. Recuerden también
que la pérdida la habíamos estimado es 400 pesos por día por máquina que esté mala por encima de 2. Mientras haya 0, 1 o 2 máquinas malas, no hay problema porque la empresa con 8 es capaz de satisfacer la demanda. Entonces la expresión del GDN es 0 pesos que está perdiendo la empresa hasta 2 máquinas malas y 400 por n menos 2 para cuando hay 3 o más máquinas malas. Esa es la función GDN por tener 2 máquinas de repuesto. En esta tabla aparece el cálculo de la sumatoria de GDN por PDN. Miren que la primera columna es el número de máquinas malas. La segunda columna es el GDN, que es el mismo para cualquiera de los dos casos, sea que haya un mecánico o dos mecánicos. En las columnas 3 y 4 aparecen el PDN, la solución del primer sistema de ecuaciones, y en la cuarta columna el GDN por el PDN, o sea 0 por punto 171, para n igual 3, 400 por punto 139 queda 56. En cambio en las columnas 5 y 6 aparecen en las 5 los PDN, la solución del segundo sistema de ecuaciones con dos mecánicos, y en la sexta la multiplicación de ese respectivo PDN por el GDN que está en la segunda columna. O sea que, por ejemplo, para el 3 mecánicos malos, 400 por punto 055 da 24. Para 4, 800 por punto 019 da 16. Entonces está los GDN, PDN en las columnas 4 y 6, y si yo hago esas sumas, me da la sumatoria de GDN por PDN, que es el promedio de las pérdidas de productividad de la empresa. Miren que con un mecánico la empresa incurre en unas pérdidas de productividad de 281 pesos diarios. En cambio, cuando tiene dos mecánicos, incurre en unas pérdidas de productividad de 48 pesos diarios. Por supuesto que con dos mecánicos las pérdidas por productividad son menores, pero ahora viene la contraparte, que es el sueldo de los mecánicos, porque dos mecánicos cuestan el doble que un mecánico. Recuerden que el sueldo de un mecánico es 280 pesos por día. Entonces, el costo de los mecánicos pues es muy sencillo. Aquí no hay sino la opción de 1 o 2. Un mecánico vale 280 pesos por día, dos mecánicos, pues 280 pesos por día por mecánico por dos mecánicos me da 560 pesos por día. Miren que en esta tabla aparece la comparación de las dos opciones. Tener un mecánico, tener dos mecánicos, inclusive estamos contemplando una tercera opción, que es tener más de dos mecánicos, porque puede que la solución fuera tener 3, 4, 5 mecánicos. Entonces, contemplemos también ese caso, demostremos que tener 3 o más mecánicos tampoco gana. Entonces miren que ahí están sumados para uno y dos mecánicos los costos que acabamos de calcular. El costo de un mecánico es 280 y con un mecánico el costo de la espera es 281. Eso, la suma de esos dos costos me da 561 pesos por día. Con dos mecánicos, el costo de los mecánicos, el salario de los mecánicos es 560 pesos por día y el costo de pérdida de productividad 48 pesos por día. Eso me da 608 pesos por día. Y descartemos que la solución pueda ser 3, 4, 5 o más mecánicos. Con 3 o más mecánicos, pues el salario de los mecánicos tiene que ser mayor o igual que el de 3 mecánicos, que es 840. El costo de la espera siempre es un número mayor o igual que 0, es mayor o igual que 0. Pues sumar un número mayor o igual que 840 con un número mayor o igual que 0 da un número mayor o igual que 840, que por supuesto es mayor o igual que 608 y que 561. Miren que curiosamente la opción que gana es la de tener un mecánico. Entonces acuérdense que habíamos dicho que con un mecánico las pérdidas
por productividad se bajaban mucho de 281 pesos diarios a 48 pesos diarios, pero que todavía faltaba la contraparte que era el sueldo del mecánico adicional. Y efectivamente aquí esa contraparte hizo que siguiera siendo más rentable mantener un solo mecánico. Lo que produce esa solución es que el sueldo de los mecánicos es relativamente más alto que de las pérdidas de productividad. Si en este problema se utilizara un salario de los mecánicos más bajo, pues probablemente ahí ganaría la opción de tener dos mecánicos. Pero con esos datos y con esos sueldos de los mecánicos, para esta empresa es mejor continuar con un mecánico.